ustedes, amigos, sí se acuerdan que alguna vez hubo una línea aérea que se llamaba Mexicana, ¿verdad? Bueno, pues como ya no es nota, ya no hablan de ella. ¿Y cuántas familias se quedaron al garete? ¿Cuántas rutas y vuelos subieron de precio bestialmente? ¿Cuántas ya ni existen? Hay rutas que ya no hay forma de hacer. De veras, Mexicana, la primera línea de aviación de este país, desapareció. Y ahorita vamos a saber si por indolencia, por tarugazos, a ver qué pasó. Y para ello tengo a un súper licenciado, Joaquín Ortega Esquivel. Bienvenido, que él es abogado, asesor del Sindicato de Tierra de Mexicana de Aviación. Don Joaquín, gracias por su tiempo. Y gracias por su paciencia, porque uno pues está neófito y nada más oye como que, ¿no? Las cabezas de 8 que le llaman, de 8 columnas, y no entiende uno qué pasó. ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué ya no va a haber Mexicana? En Mexicana de Aviación pasó lo que muchas veces ha ocurrido en el país, pero no en este nivel de magnitud y de daño. El problema que vive Mexicana es un testimonio vivo de que en el país no existe un régimen de derechos, sino un régimen de privilegios y de impunidad. Mexicana... Digo, todos lo sabíamos, pero aquí se constata. Exactamente. ¿No? Sígale, maestro. Porque en Mexicana de Aviación lo que ocurrió es que los anteriores dueños de la compañía y todavía los que fueron antes dueños de la compañía... A ver, ¿estamos hablando de Grupo Posadas? Estamos hablando de Cintra. Cintra, que era una empresa estatal dueña de Mexicana de Aviación y de Aeroméxico, y que vendió Mexicana de Aviación, que se llamaba Grupo Mexicana, a Grupo Posadas en una cantidad que equivalía prácticamente a la 10ª parte de su valor. El IPAB había evaluado Mexicana en $1,456 millones y se le vendió a Azcárraga en 165. ¿Para qué? Para quebrarla. Y se lo puedo decir claramente. A ver, no, espéreme tantito. O sea, ¿cómo? ¿Qué querían perder todo ese dinero? El gobierno no le importa perder dinero del pueblo. Lo que le importa a los funcionarios es ganarlo. ¿Y cómo ocurrieron las cosas? Se le vendió a Azcárraga la empresa de 165 Azcárraga, estamos hablando, el joven Azcárraga, el dueño de Televisa, no, ¿o cuál Azcárraga? Estamos hablando de Gastón Azcárraga Andrade. Ok, sí. Para no hacernos bolas aquí los que no conocemos. Él es el dueño de Grupo Posadas, Hoteles Misión, todo eso. Exactamente. Ok, se lo venden al señor. ¿Y luego? Y el señor solicita a los 5 siguientes meses un análisis al despacho de Salvador Rocha Díaz en el que le pide que le diga cómo quebrar la empresa. Y el despacho de Salvador Rocha Díaz le hizo el análisis de cómo quebrar la empresa. Empezaron por quitarle los activos. Yo todavía no entiendo para qué, pero al final usted nos dice, ¿no? ¿Qué persiguieron o qué ganaron todos con esto? Pero usted sígale. Bueno. Quebraron los activos. ¿Qué son los activos, abogado? Le quitaron a la empresa todo lo que le producía valor. Es decir, Mexicana prestaba servicios de mantenimiento a terceros y ganaba mucho dinero con eso. Distribuía espacios hoteleros a través del programa Viajes Todo Pagado. Claro. Tenía un manejo de clientela, tanto de sus vuelos como de los vuelos de aquellas aerolíneas con los que tenía alianza, con lo que también ganaba dinero. Y todo eso se lo quitaron a Mexicana, lo dejaron fuera de la empresa mediante la subdivisión de la Mexicana original, para que el valor agregado fuera a parar a manos de los dueños del nuevo grupo aeronáutico, dejándole a Compañía Mexicana de Aviación únicamente los costos y al nuevo grupo aeronáutico, que era el controlador. Antes se llamaba Grupo Mexicana, cambió su nombre a Nuevo Grupo Aeronáutico, para que a este grupo se le quedara toda la utilidad. Ok, ellos se quedaron con lo que sí era negocio. Sí. Y a Mexicana le dejaron los vuelos. Exactamente. Que hace mucho tiempo ya no era el negocio. Que hacía mucho ¿Y luego? Tiempo. Una vez que lograron quitarle a Mexicana todo lo que le producía valor agregado, se endeudaron excesivamente con el gobierno y nadie sabe en qué se gastó el producto de ese endeudamiento. ¿Le pidieron dinero al gobierno? Le pidieron dinero a Banco Nacional de Comercio Exterior. Ok. Y le pidieron dinero a Banco Mercantil del Norte. ¿No explicaron para qué? El dinero supuestamente estaba destinado para auxiliar la operación de las aerolíneas en un momento en el que había bajado mucho el mercado por el virus Sí, ¿se acuerda usted? Que él tronó a muchos. Eso y el 911 bailó. Sí. Ok, el H1N1 y luego. Pero eso se utilizó para pagar deudas anteriores, para sacar dinero de la empresa y no para sufragar los gastos de la operación. De ¿Se modo sabe
para qué sacaron ese dinero de la empresa? Ya saben ustedes la neta, digo. Sí, parte fue para pagarle deuda al propio gobierno. Es decir, el gobierno le prestó a Mexicana para que pagara parte de la deuda que tenía con el gobierno, con aeropuertos y servicios auxiliares, todo con el esto. aeropuerto de la Ciudad de México, etcétera. Y parte no se sabe qué se hizo con ese dinero. No se sabe oficialmente. No sé. ¿Usted sabe? Sí, yo estoy seguro ¿Qué que hizo? se lo robaron. Caramba. Estoy seguro que se lo robaron de alguna manera. Ok, y es mucho, mucho dinero. Es mucho, mire, son 1.400 millones de pesos que prestó Banorte y son 977 millones de pesos que prestó. Es un chorro de Así lana. es. De modo que en ese trayecto, con las compraventa que hizo Azcárraga, Grupo Posadas, al gobierno de Mexicana de Aviación, ganó un descuento de 977 millones de pesos del precio original. Que para empezar. Más un descuento, ese descuento se lo hicieron dizque porque tenía que rentar aviones, como si a usted le descontaran la gasolina que va a gastar cuando compra un coche. Le descontaron 265 millones de dólares de un pasivo laboral que no estaba provisionado para el fondeo de los fideicomisos de pensiones y jubilaciones. Y le descontaron 29 millones de dólares de deuda neta para que pudiera comprar la empresa. No, bueno. Ya que pudo comprar, mejor que le paguen para que se la quede, ¿no? Eso lo perdió el gobierno mexicano. Nosotros. Así es. Sígale. Después le permitieron que hiciera todas las maniobras necesarias para dejar a la aerolínea concesionaria de la prestación del servicio sin recursos, con todos los costos y sin una sola utilidad. Después se endeudaron, sacaron el dinero del endeudamiento y dejaron a Mexicana en posición ya de quiebra. Cuando Mexicana solicitó el concurso mercantil, el endeudamiento que había contraído con los bancos tenía como garantía todos los bienes de la empresa. El Bancomex tenía los aviones, tenía 4 simuladores de vuelo, tenía 2 terrenos. Banorte tenía en garantía las acciones y ambos bancos tenían también como garantía todo lo que Mexicana vendiera de boletos en México y en el extranjero. De modo que cuando solicitó el concurso mercantil, los dos bancos dijeron, a ver, primero nosotros y una empresa que no tiene ingresos no puede funcionar. Claro. Entonces suspendió labores la empresa, pero ya la familia Azcárraga, el señor Ángel Lozada, el señor Juan Gallardo Turlow, habían vendido las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico a una empresita que tenía un mes de haberse formado con un capital suscrito no pagado de 50 millones de pesos. Sí, me acuerdo que se mencionó. De 50,000 pesos. Ya lo va a comprar y nomás falta que deposite el resto. Y lo pagó en 1,000 pesos esa empresa. Esa empresa que se llama Tenedor acá, sí. ¿Compró Mexicana en 1,000 pesos? En 1,000 pesos. Ok, bueno. Se está riendo aquí mi compa. Le hubiéramos entrado, güey. Pues sí. A ver, sígale, abogado. Entonces. No puedo creer esto. Luego. Ya que compró Mexicana en 1,000 pesos, dijo, no tengo dinero para invertir, así que tampoco puedo operar, suspendo las labores, le avisó a la Secretaría de Comunicaciones que suspendía labores. La Secretaría de Comunicaciones supo que se había vendido Mexicana a esta empresita en 1,000 pesos y no metió un dedo. Supo que iba a suspender labores y no intervino para que pudieran continuar. A ver, van a preguntar, ¿por qué se tenía que intervenir en el caso de una línea aérea como Mexicana y no en los que producen botones, hermanos Velázquez, por decir? O sea, ¿por qué? Porque es un servicio público y el encargado constitucionalmente de la prestación de los servicios públicos es el gobierno. Cuando un concesionario deja de prestar ese servicio, la obligación se le revierte necesariamente al gobierno. ¿Se acuerdan que cuando había huelgas hasta amenazaban con meter al ejército? No, cosa que no pasa con otro tipo de empresas. No, y hubo 4 requisas. Se le llama requisa a la intervención que hace el gobierno de una empresa cuando deja de funcionar y prestar el servicio para asumir la administración y el gobierno mismo presta el servicio. Hicieron requisa en Mexicana de Aviación 2 veces por huelgas de los trabajadores. En Aeroméxico 1 vez por huelga de los trabajadores. Otra vez por huelga de los sobrecargos. ¿Cómo no? Siempre que había huelga, el gobierno intervenía y decía, no dejaba aquí de no prestarse el servicio. Aquí no para el movimiento. Así es. A ver, sí, porque paran y se cae el Producto Interno Bruto, ¿eh? Nos morimos. A ver, ok, ya la vendió en 1,000 baros a esta empresa y esta empresa dice, pues, cuicuiri, se paran las labores. ¿Y ahora? Pues es algo muy significativo.
Aeroméxico tenía una pérdida de 230 millones de pesos en agosto de 2010 y en diciembre de 2010 tenía una ganancia de 234 millones de O pesos. sea, le metieron 500. Así es. Aprovecharon la ausencia de Mexicana de Aviación, casi duplicaron o triplicaron las tarifas, realizaron prácticas de monopolio para poder acaparar todo el beneficio posible de la ausencia de Mexicana de Aviación. Y lo curioso del caso es que al mismo tiempo que estaba en el Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, Ángel Lozada era miembro del Consejo de Administración de Banamex, que es el dueño de Aeroméxico. Es decir que... Hijo, pues no puede ser juez y parte, compadre. No, Pues sí era. Los señores que formaban parte del Consejo de Administración de Mexicana andaban también en los negocios del Grupo Aeroportuario del Pacífico, en los negocios de Banamex, en los negocios de Aeroméxico, y ellos no tuvieron pérdida. Ellos siguieron ganando con Aeroméxico. Los únicos que perdieron fue el gobierno desde que vendió a la iniciativa privada la empresa, después con los créditos no pagados al gobierno y los trabajadores. 8.500 trabajadores directos, 200.000 trabajadores aproximadamente alrededor en servicios conexos y sus familias se quedaron sin empleo. No, y la Terminal 1 se murió prácticamente. Ahorita ya la están levantando, pero ¿cuántos meses? México dejó de percibir por prestación de servicios que hacía Mexicana de Aviación en las rutas extranjeras, 10.000 millones de pesos anuales que ahora perciben las aerolíneas extranjeras, porque no han podido cambiar la designación en los convenios bilaterales para que alguna otra aerolínea lo preste haga. ese servicio. Lo haga. Nadie lo trae, nadie, ni Volaris, ni Interjet, nadie. Nadie. Oiga, es una salvajada. Es una Y cuando usted dice perdió dinero el gobierno, amigos, lo perdimos nosotros. Sí. Se perdió en hospitales, carreteras, escuelas, o sea, no. Desde luego que sí. Y ya no hay forma, ya fue. No. Ya nada, ya no hay forma. No, sí hay forma. Los trabajadores propusieron constituirse en cooperativa. Ya tenemos constituida una sociedad cooperativa. Le pedimos al gobierno que se nos hiciera pago con las concesiones, con los contratos de servicio aeroportuarios, Ok. con todo lo que con la quiebra se perdería por virtud de la ley, para poder nosotros asumir la responsabilidad de la empresa y en los 6 meses que nos da la ley obtener recursos para poder echar a volar la compañía. Nosotros sabemos que si tenemos una compañía sin deuda, sí va a haber un inversionista. Si tiene la certidumbre de que la planta laboral, que es la más capacitada del mundo, Sí, hombre. el taller de mantenimiento de Mexicana es el único que tiene certificación de la FAA, que es la federación que controla pues la calidad de los vuelos en los Estados Unidos, y no existe fuera de los Estados Unidos otro taller que la tenga más que el de Mexicana. De modo que si todo eso se va al basurero, va a perder todavía mucho más el país y mis compañeros no van a encontrar trabajo. Tienen un promedio de edad de más de 32 años. No se consigue. Normalmente una sobrecargo que sale de una línea nunca camina hacia otra. Y ni les digo, los pilotos tan buenos. Así es. No hay mejores pilotos que los mexicanos. A mí me perdonan, ¿eh? Es verdad. A ver, pero ahí le voy. ¿Qué hace falta? ¿Quién tiene que dar el sí? El gobierno tiene que cumplir con la ley. Tenemos 7 denuncias contra los anteriores accionistas por distintos conceptos, contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, porque lo que hizo es delito. El negar a los particulares el servicio que está obligado a prestar es delito. El saber que se le va a causar un quebranto a la nación y no evitarlo es delito. Y están las actas levantadas. Están las denuncias. ¿Y en qué hechas. Van en nada. La verdad de las cosas es que bastaría con que ya se hubiera ejercitado la acción, que ya se hubiera metido a la cárcel a los exaccionistas, para que los exaccionistas le pagaran a Mexicana y al gobierno los daños y perjuicios que les deben. Pero son intocables y por eso empecé como empecé. El caso Mexicana atestigua que en México no existe un régimen de derecho, sino un régimen de privilegios y de impunidad. Oiga, pero ¿por qué son intocables si ya es otro sexenio? ¿Siguen teniendo contactos? ¿O eran panuchos o no eran? Creo que aquí los colores no tienen mucha importancia. Ya ve que son unos trapecistas extraordinarios. Sí, claro. Pero además, Interjet es propiedad de la familia alemán, que son priistas antiguos de pura cepa. ¿Cómo que no es del señor Slim? No, ya no, hace mucho que vendió sus acciones en... Volaris, donde también participaba Slim, pues es propiedad, es controlada por ASPE.
No, Sí, ¿en serio? sí, sí. Wow. Por el señor Aspe, y el señor Aspe pues viene también de la camada del señor Salinas y son gente del PRI. Y Aeroméxico acaba de ser adquirida por Grupo Lala, y el dueño de Grupo Lala fue de los más grandes apoyadores de la campaña del señor Peña Nieto, se lo llevó a China durante su campaña. De modo que esta cadena de impunidades es muy difícil que sea rota, a menos que el pueblo mexicano se canse en algún momento de seguir siendo pisoteado y vivir sometido a un régimen de privilegios. ¿Cómo demostramos que nos cansamos, licenciado? Yo creo que lo que estamos haciendo ahorita, lo que Es una hace forma. Fernanda Tapia, Gracias, es muy útil y contribuye mucho a la concientización del pueblo mexicano para que modifique la mala conciencia de ser, digamos, incondicional de los que tienen poder y de admirar estas prácticas impunes y empiece a tener una conducta basada en la ética y en los principios. Oiga, ¿hay alguna página de internet donde el público pueda leer más sobre el caso, apoyar, firmar? ¿Hay algún lugar? No hemos abierto una página todavía, no se nos había ocurrido, pero le agradezco muchísimo. Pues ya estamos tardándonos. Sí. Y ahí había gran apoyo, de veras, de todo un universo de personas que tengan por lo menos acceso a las redes para que se entienda paso por paso, como usted claramente nos lo explicó. Sí. Yo estaba totalmente enmarañada. ¿Cuántos años llevamos ya en esto? No, llevamos ya mucho tiempo. Ya llevamos varios calendarios de Sí, las sobrecargos, es decir, entonces que no hay que hacer, ya no sabemos qué. No, o sea, desde el 28 de agosto a la fecha actual. Pero la conspiración viene desde el 2006, desde que le vendieron la empresa a Azcárraga. Y le digo, es una conspiración oligárquica y oficialista. ¿Y no pueden ir a corte internacional? Fuimos ya a presentar una queja a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York. Ya se le dio entrada a nuestra queja, se canalizó a través de la OIT. Ellos tienen que emitir una opinión después de que el gobierno de México les proporcione toda la información del caso. Pero mientras, lo que nosotros estamos haciendo es hacer pública la determinación de los trabajadores de mantener su fuente de trabajo y de hacerse de la compañía a través de una cooperativa y quizá abrir un fideicomiso de suscripción pública para que quien quiera se haga accionista de Mexicana. Pues entrémosle. Usted dice cuándo. Llevamos las medallitas como cuando hicimos nuestro el petróleo. Así es. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, de veras, abogado. Sí, la verdad. ¿Algo que quiera agregarle al público ya nada más para hacer conciencia? Pues que nos ayuden a difundir esta información, que expliquen a todo el que no entienda que de lo que se trata en Mexicana de Aviación es de un gran negocio para muy pocos y de una gran pérdida para México y para los trabajadores.